que sentado estaría más cómodo, ¿verdad? Que sentado estaría más cómodo. Bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos a la sesión plenaria del doctor Luis Ortega Martín, profesor de la Universidad de Granada, España, y director científico de Brown en español. Va a presentar la plenaria titulada Evolución de las políticas educativas en los países latinoamericanos. Y bueno, antes de comenzar, voy a presentar brevemente al profesor. José Luis Ortega Martín es profesor titular de enseñanza de inglés como lengua extranjera en la Universidad de Granada. Tiene un premio extraordinario de doctorado y premio a la excelencia docente por la Universidad de Granada en 2018. De 2004 a 2018 fue vicedecano de Relaciones Internacionales. De 2011 a 2015 fue secretario del Comité Local de Organización de los Congresos Internacionales de Aprendizaje de Granada y Montego Bay en Jamaica, el Congreso Internacional de Ciencias Sociales de Granada y el Congreso Internacional sobre Diversidad. Es miembro del Comité Científico de diversas revistas académicas y ha impartido clases en numerosas universidades europeas y americanas. Es autor de más de 50 publicaciones académicas, incluyendo libros, capítulos y artículos realizados por pares sobre bilingüismo, preparación del profesorado, administración de aulas y motivación del estudiante. El doctor Ortega ha dirigido recientemente en España un proyecto nacional sobre bilingüismo financiado por el British Council, Ministerio de Educación de España. Y actualmente coordina el máster para la enseñanza del español como lengua extranjera de la Universidad de Granada, así como la sección del inglés del máster de formación del profesorado de secundaria, formación profesional y escuela oficial de idiomas. Y es director del grupo de investigación de didáctica de las lenguas extranjeras de la Universidad de Granada. El profesor Ortega nos va a presentar la ponencia plenaria titulada Evolución de las políticas educativas en los países latinoamericanos. Cuando quieran, ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno, pues buenos días. Espero que ahora se me oiga bien. Muchas gracias por la presentación. Estas cosas siempre dan un poco, porque se ve uno el currículum ahí volado en un minuto. Y bien, agradeceros que estéis esta mañana por aquí. La idea es hacer una revisión de esas políticas educativas con respecto a algunos aspectos que pueden ser o que podrían ser interesantes, ¿no? Los países que he escogido para esta presentación serían México, Colombia, Argentina, Perú, Chile y Brasil. Esa presentación la publicaré con mi amigo y colega Luis Roger. Bueno, la idea es barajar sobre todo y hacer un repaso en cuanto a la legislación, algo que nosotros trabajamos bastante en algunos aspectos básicos, ¿no? Y esos aspectos son la legislación básica en general, sobre todo del TIC, el bilingüismo y las lenguas extranjeras, que es algo que está está teniendo fuerza cada vez más en estos países. Y luego la consideración que tienen las lenguas indígenas, que entendemos que también es algo que, bueno, muchas veces se comenta, pero quizás se trabaje no con la fuerza que debería. Con respecto a México, que por el orden de países que he puesto sería el primero, la Ley General de Educación del 30 de septiembre del 19, en el artículo 9, establece que las autoridades educativas, con la finalidad de permitir el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada persona, realizarán las siguientes acciones: dar a conocer y, en su caso, fomentar diversas opciones educativas como la educación abierta y a distancia, mediante el aprovechamiento de las plataformas digitales, la televisión educativa y las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital. En este sentido, se centran las plataformas de información y comunicación, sin menciones específicamente a las TIC, cuya inclusión se presume en la formulación del texto. En el artículo 84, esa misma ley, del año 19, expone una enumeración prolija sobre las TIC y su relevancia en la educación. Dice: la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez, utilizará el avance de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital con la finalidad de fortalecer los modelos pedagógicos de enseñanza-aprendizaje, la innovación educativa, el desarrollo de habilidades y saberes digitales de los educandos,
además del establecimiento de programas de educación a distancia. Las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital serán utilizadas como un complemento de los demás materiales educativos, incluidos los libros de texto gratuitos. A tenor de este artículo, el uso de las TIC queda extendido a toda la educación mexicana. La enumeración de finalidades abarca prácticamente toda la vertiente educativa. Desarrollo de competencias o habilidades y saberes digitales, modelos pedagógicos de enseñanza-aprendizaje, innovación y subsanación de la brecha digital y la desigualdad poblacional. Destaca que, además de indicar el uso de las TIC con carácter general como uno de los objetivos de todo el sistema educativo, también las refuerza estableciéndolas como complementarias a los materiales educativos. Por su parte, el artículo 86 dice, que habla sobre las TIC también, la regulación de la formación docente en relación con las TIC no es demasiado frecuente en esa legislación iberoamericana, como veremos en general, latinoamericana, como veremos en general. No hay algo que sea específico y quizás pierda un poco de fuerza ahí. El artículo 30 de la, ahí estamos, perfecto, de la Ley General de Educación, en el apartado 6, establece la mención genérica hablando de las lenguas extranjeras sin dar mayor especificación. La Secretaría Nacional de Educación Pública de México estableció la actual Estrategia Nacional de Inglés del 2017. El objetivo es que en el plazo de 20 años el 100% de los estudiantes mexicanos adquieran un nivel B1 de inglés al concluir la educación básica y un nivel B2 al terminar la educación media superior, que es un nivel bastante alto para un nivel superior. En el caso de la formación docente, y esto es un reto auténtico que tiene el gobierno mexicano, se pretende que el 100% del profesorado tenga un nivel C1 para docentes de educación básica en lengua extranjera y un nivel C2 para docentes de educación superior, que es un nivel bastante alto. Articulando el plano docente y discente, el programa establece una proporción de que el docente tenga al menos 2 niveles por encima del que enseña. De manera que queda la siguiente. En preescolar, por ejemplo, los alumnos acabarían con un nivel A1 de lengua extranjera y los docentes deberían tener el B1. En primaria, A2 y así B2. Y así hasta la escuela normal, que sería un nivel C1 y el docente un nivel C2. Con respecto a las lenguas indígenas en México, el mismo artículo 30 de esa Ley General de Educación, en el apartado 6, detalla que en los planes de estudio se incluirá el conocimiento, y esto es interesante, incluirá el conocimiento y, en su caso, el aprendizaje de las lenguas indígenas del país, así como el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Es notable que se distingue entre el conocimiento general de las lenguas indígenas y el aprendizaje de las mismas, por lo que se deduce que el conocimiento no es el derivado del aprendizaje, sino que más bien cabe suponer que se refiere al conocimiento de su existencia, de las familias lingüísticas y sus ramas, aspectos lingüísticos, culturales, etc. Conviene notar que este artículo no detalla cuál es el caso donde se incluye, además del conocimiento, el aprendizaje de dichas lenguas. Originalmente venían más detallados en los artículos 56 y 58, pero estos artículos fueron declarados inválidos por acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo tanto, podríamos decir que en el caso de la lengua indígena, en México, la normativa que hay simplemente habla del conocimiento, de que existen, y no tanto del aprendizaje de las mismas. Nos vamos a Colombia, donde tenemos una buena representación en este congreso. Con respecto al tema de las nuevas tecnologías, sobre todo, la Ley General de Educación es de 1994. Dado que es una ley de mediados de esa década, las referencias a las TIC aparecen de modo más indirecto y general. La mención más cercana aparece entre los objetivos educativos de secundaria que regula el artículo 22. La utilización con sentido crítico, dice, de los distintos contenidos y formas de información y la búsqueda de nuevos contenidos con su propio esfuerzo. Se habla del propio esfuerzo del alumno que tiene que ser el que busque los contenidos. Esto nos puede sonar, estamos hablando y lo tenemos muy presente, el Flipped Classroom o la clase invertida. Y ya esa propuesta se venía haciendo en el año 94. Por otra parte, el artículo 44 confiere a los medios de comunicación una misión de difusión de la cultura y de participación en la educación permanente. Establece también un principio de carácter programático, esto es, que el Estado dispondrá mecanismos para que los medios de comunicación contribuyan a mejorar la educación de los colombianos, pero no habla nada en claro. También de manera muy genérica, el artículo 5.13 fija como objetivo general de la educación colombiana que la persona y la sociedad puedan crear, investigar,
adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo. Dicho principio permite perfectamente su extensión al ámbito digital y de las nuevas tecnologías, que a día de hoy son precisamente las requeridas en los procesos de desarrollo. El artículo 22, que como se ha mencionado anteriormente, fija los objetivos de secundaria en su apartado G, dispone lo siguiente: la iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas que le permiten el ejercicio de una función socialmente útil. Respecto a la educación media técnica, se prevé la incorporación teórica y práctica de los últimos avances científicos tecnológicos en una ley del año 94, para que el estudiante esté en capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías. Con respecto a la enseñanza de lenguas extranjeras y la enseñanza bilingüe, resulta de las modificaciones introducidas por la Ley de Bilingüismo, la Ley 1651 de julio de 2013, uno de los objetivos de la enseñanza primaria es la adquisición básica de conversación y de lectura, al menos en una lengua extranjera. Bien es cierto que no especifica cuál es, así como tampoco parece limitar el número de lenguas extranjeras que pueden impartirse. En el ciclo de secundaria sí establece la comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera. Y resulta llamativo que aquí, a diferencia de la educación primaria, sí que aparece delimitado el número, una lengua extranjera, por contraste con al menos una lengua extranjera que teníamos en primaria. Además, las competencias están menos definidas, comprensión y capacidad de expresarse, frente a conversación y lectura para el caso de la primaria. La enseñanza bilingüe se ha implantado mediante sucesivos programas cuyas líneas principales dependen del Ministerio de Educación Nacional. Recientemente se ha producido el tránsito del Programa Nacional de Bilingüismo 2004-2019 al Programa Colombia Bilingüe de 2014-2018, concretamente para el caso de la lengua inglesa, el Programa Nacional de Inglés 2015-2025 del Ministerio de Educación, llamado Colombia Very Well. Este programa se basa en un modelo de progresión de intervenciones para la transformación de la enseñanza del inglés basado en 3 fases: contextualización del sistema educativo, aspiraciones e implicaciones para el modelo de enseñanza y nivel de complejidad en modelos de enseñanza del inglés. La prioridad es fortalecer la enseñanza del inglés como asignatura durante 10 años para educación básica y media. La media semanal es de 3 horas en secundaria y media hora en primaria. El objetivo es que el 50% de los estudiantes alcance un nivel B1 en 2025. Y se considera que el nivel B1 es suficiente para cumplir con las demandas del nivel de población. Para la educación superior se pretende que el 85% de los estudiantes de licenciaturas en lenguas se gradúen con un nivel C1. Para las demás licenciaturas la expectativa es de un nivel B2. Sirva como ejemplo que en Andalucía, por ejemplo, para acabar un grado es necesario tener un título B2 B1, en una lengua extranjera, y para acceder a un estudio de máster, por ejemplo, es obligatorio también acreditar ese nivel. Con respecto a las lenguas indígenas, en Colombia, el artículo 21, apartado C, establece como objetivo específico de la educación primaria el desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura. Se ve cómo el aprendizaje de las lenguas indígenas queda incluido de manera general en el articulado, lo cual es de celebrar. En el artículo 22, que regula los objetivos de la enseñanza secundaria, desaparece la mención a las lenguas étnicas propias y se menciona únicamente la lengua española y, de modo genérico, el aprendizaje de una lengua extranjera. El capítulo 3, en los artículos 55 a 63, regula la educación específica para grupos étnicos. Dichos grupos vienen definidos por la posesión de cultura, lengua, tradiciones y fueros propios. En el 56 establece el principio educativo de uso de las lenguas vernáculas y en el 57 se dice que en los territorios de grupos étnicos con lengua propia la enseñanza será bilingüe. La base será la lengua materna del grupo escolar correspondiente. Menciona expresamente que, sin detrimento de lo dispuesto en el literal C del artículo 21, se entiende que la salvedad se hace en favor de la lengua castellana, de la que también deben adquirir las competencias exigidas para la educación primaria. Los educadores en lenguas étnicas tienen una regulación más detallada en esta ley. El Estado promoverá la formación de estos, en el artículo 58 lo dice.
Los docentes se escogerán por concierto entre la autoridad competente y los grupos étnicos respectivos. El Ministerio de Educación Nacional es, a día de hoy, la autoridad encargada de desarrollar las políticas etnoeducativas. El concierto se realiza con la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación para la Educación de los Pueblos Indígenas, la CONCETI, que agrupa a todos los pueblos indígenas, creada por decreto 2046 en el año 2007. Fruto de este concierto es la implantación del Sistema Educativo Indígena propio, el SEIP. Dicha implantación permite que las organizaciones indígenas administren la educación en sus territorios. Además, se recurre al uso de asesorías especializadas para la elaboración curricular y de materiales educativos. Así, por ejemplo, según un estudio del Ministerio de Educación colombiano, los centros educativos quedan definidos a tenor de la distinción de la ley entre lenguas extranjeras y lenguas étnicas en 4 grupos distintos. Establecimientos sin profundización en lengua extranjera, otros con intensificación en lengua extranjera, establecimientos bilingües nacionales y establecimientos bilingües internacionales. Si pasamos a Argentina, la ley es la del número 26.206 de Educación Nacional y con respecto a las nuevas tecnologías, las menciona principalmente con carácter programático. El artículo 11 establece como objetivo de la política educativa desarrollar las competencias necesarias para el manejo de los nuevos lenguajes producidos por las tecnologías de la información y la comunicación. En el 27, concretamente a la educación primaria, que está relacionado a la educación primaria, tiene como finalidad generar las condiciones pedagógicas para el manejo de las TIC. Dice, al tratar la educación permanente de jóvenes y adultos, solo establece como objetivo promover el conocimiento y manejo de las nuevas tecnologías, sin mencionar la adquisición de la capacidad crítica correspondiente. Más adelante, en las disposiciones específicas, se reitera de modo general que el acceso y dominio de las TIC formarán parte del contenido curricular indispensable. No está claro por qué se produce esa reiteración. En el artículo 100 establece las políticas y desarrollo de opciones educativas basadas en las TIC y en medios de comunicación social supeditados a los fines de la ley educativa. Con respecto al inglés como lengua extranjera, el artículo 87 establece la obligatoriedad de enseñar al menos un idioma extranjero en primaria y secundaria y no especifica el idioma ni la metodología, remitiendo a las resoluciones posteriores del Consejo Federal de Educación. En otros países sí hay una mención expresa a que sea un enfoque más comunicativo. Estas resoluciones posteriores parecen, no obstante, mucho más genéricas que el contenido de la propia ley. La resolución del Consejo Federal de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone en su artículo primero únicamente declarar de interés educativo las acciones del Ministerio de Educación para el otorgamiento de becas internacionales. Solo en los considerandos previos se detalla que dichas becas son referidas al programa de intercambio de asistentes de idiomas, sobre todo para inglés y francés. En la ley nacional anterior, la Ley Federal de Educación de 1993, ahora derogada, el inglés sí que aparecía mencionado específicamente para la enseñanza de lenguas extranjeras. Las fuentes de información sobre el programa de enseñanza bilingüe en Argentina son muy acotadas. Banfi, Moreno y Retalori hacían notar en 2016 que hay pocos documentos oficiales o planes formales donde se delineen fases y objetivos. Además, suelen tratarse de programas propios de cada estado de Argentina. Por ejemplo, para la ciudad de Buenos Aires funciona desde 2001 el programa Escuelas de Modalidad Plurilingüe para francés, inglés, italiano y portugués. Con respecto a las lenguas indígenas, en Argentina, el artículo 11 del apartado ñ de ese artículo asegura a los pueblos indígenas el respeto a su lengua mediante la promoción de la multiculturalidad en la formación de los educandos. El apartado 11 está dedicado entero a la educación intercultural bilingüe. El 52 garantiza el derecho educativo de los pueblos indígenas a recibir una educación que preserve su cultura, etnicidad, lengua y cosmovisión. Para ello, el artículo 53 establece la participación de representantes indígenas en los órganos educativos encargados de la educación intercultural bilingüe, así como en la planificación y procesos de enseñanza. Asimismo, establece el diseño curricular y de material educativo basado en la realidad lingüística y sociocultural indígena, y también de modelos y prácticas educativas propias y específicas de dichos pueblos. El artículo 54 establece el desarrollo de contenidos curriculares comunes de respeto multicultural y conocimiento de cultura originaria para todas las escuelas del país. En Perú, y con respecto a las tecnologías, el artículo 27 de la Ley General de Educación prevé para el supuesto de la educación a distancia
el uso de medios tecnológicos que propician el aprendizaje autónomo. La educación a distancia es aplicable a cualquier etapa del sistema educativo, pero solo tiene carácter complementario, de refuerzo o de reemplazo de la educación presencial. El artículo 31 establece los objetivos de la educación básica y en su apartado C se refiere expresamente al desarrollo de aprendizajes que permitan al educando un buen uso y usufructo de las nuevas tecnologías. Aquí aparece una mención expresa a las nuevas tecnologías. Cuestión más compleja es a qué se refiere la ley con la adquisición de un buen uso y usufructo. El derecho peruano entiende el usufructo de modo análogo al derecho español, como el derecho que el titular ejerce sobre la cosa sin intermediación alguna del propietario. No se comprende bien su aplicación en el entorno de la legislación educativa, salvo que se entienda de manera genérica como el beneficio que se obtiene de algo, lo que equivaldría en este caso al aprovechamiento educativo. Aparece aquí un equívoco propio del lenguaje jurídico, que se presume que es el que utiliza la Ley General de Educación. Las TIC son uno de los principios rectores del Ministerio de Educación, cuyas funciones aparecen establecidas en el artículo 80. Nótese lo frecuente que es en el entorno legislativo comparado delimitar las funciones ministeriales y todavía más hacerlo en el marco de una Ley General de Educación. El apartado D de dicho artículo establece como una de sus funciones diseñar programas nacionales de aprovechamiento de nuevas tecnologías de la información y comunicación, coordinado su implementación con los órganos intermediarios del sector. De manera que las TIC en Perú se extienden a todo el sistema educativo y son objeto de programas propios para su aprovechamiento. Aparecen mencionadas también expresamente en la regulación de la Unidad de Gestión Educativa Local, que probablemente se conciba como uno de los órganos intermedios del sector a los que alude ese artículo. Son organismos descentralizados de los gobiernos regionales, que poseen autonomía competencial. Se encargan de la aplicación y adecuación de las políticas educativas establecidas por el Ministerio. Con respecto a las lenguas extranjeras y las lenguas indígenas, la enseñanza de lenguas indígenas se oferta a través de un modelo de educación bilingüe intercultural, presente en todo el sistema educativo. Eso está en el artículo 20. Dicho modelo de educación bilingüe garantiza el aprendizaje de la lengua materna de los educandos y del castellano como segunda lengua, así como el posterior aprendizaje de lenguas extranjeras. Es curioso entender que primero la lengua indígena, el castellano como segunda lengua y luego las lenguas extranjeras. Es decir, la lengua vehicular será la lengua indígena correspondiente. Y el español actúa como segunda lengua a los efectos de un modelo bilingüe estándar. También se habla de la enseñanza posterior de lenguas extranjeras sin especificar qué clase de lenguas. Esta es la única mención que la Ley General de Educación realiza a la enseñanza de lenguas extranjeras. Además, el apartado C establece como requisito obligatorio de formación docente el dominio de la lengua originaria de la zona de trabajo y del castellano. Según el apartado D, los pueblos indígenas participarán en la formulación de los programas educativos. Curiosamente, el artículo 20 parte de las disposiciones más concretas y concluye con las más generales y programáticas. El apartado E establece que se preservan las lenguas de los pueblos indígenas y promueve su desarrollo y práctica. Principio de nuevo programático que, como se ha visto, ya se deducía con claridad del apartado anterior. Quizá cabría entender que el apartado E establece un principio de preservación de las lenguas indígenas, incluso aunque no sean la lengua materna de los indígenas educando. No obstante, dado el evidente carácter programático de este apartado, debería figurar por orden lógico al principio del artículo. En un sentido similar, el artículo 38 sobre la alfabetización recoge las disposiciones del artículo 20, estableciendo que la alfabetización se llevará a cabo según el lugar en todas las lenguas originarias del país. Cuando el número sea predominante, pasará a ser lengua vehicular y el castellano a considerarse como segunda lengua. Para el caso de la enseñanza de la lengua inglesa, no existe un programa nacional definido. El Ministerio de Educación ha publicado algunos documentos al respecto, como Política Nacional de Enseñanza, Aprendizaje y Uso del Idioma Inglés, Inglés Puertas al Mundo, de 2015, o el Plan de Implementación al 2021 de la Política Nacional de Enseñanza, Aprendizaje y Uso del Idioma Inglés, Política Inglés Puertas al Mundo. Según Muhammad Rosales, en 2021 no se ha iniciado un plan nacional. El programa curricular de educación secundaria de 2016 indica que el enfoque comunicativo como el que sustenta el desarrollo de competencias de inglés. Perú y Chile son dos países que apuestan por ese método comunicativo. Respecto a Chile, la Ley General de Educación de 12 de septiembre de 2009, con respecto a las TIC,
dice en esa ley que hay dos grupos de objetivos generales de la educación básica. Un grupo que sería pues, de objetivos personales y sociales y un grupo de objetivos del conocimiento y la cultura. Y las TIC aparecen incluidas de manera expresa y específica en este último grupo, que marca como objetivo acceder a información y comunicarse usando las tecnologías de la información y la comunicación en forma reflexiva y eficaz. La mención a la forma reflexiva y eficaz parece referirse al desarrollo del análisis crítico de la información, que como se observa parece ser un postulado común de todo este tipo de leyes. El artículo 30 sobre educación media emplea en sus objetivos la misma distinción anterior y nuevamente las TIC aparecen englobadas en los objetivos de conocimiento y cultura. El artículo 32 dice usar tecnologías de la información en forma reflexiva y eficaz para obtenerla, procesarla y comunicarla. Aunque la formulación es prácticamente la misma que para la educación básica, se aprecia una ligera diferencia, ya que la mención de para obtenerla, procesarla y comunicarla parece otorgar más importancia no ya al sentido crítico reflexivo, sino a todo el procedimiento de obtención y procesado de la información, así como de su proyección social. Con respecto a las lenguas extranjeras, en Chile, para la enseñanza básica, se opta por una legislación de mínimos. El artículo 29 establece que bastará la comprensión y expresión de mensajes simples en uno o más idiomas extranjeros. Recordemos que en otros países estamos hablando de alcanzar unos niveles según el marco común europeo de referencia. El artículo 30 fija como para secundaria la comprensión oral y escrita de uno o más idiomas extranjeros, así como la expresión adecuada. Nótese que el número de lenguas extranjeras que se pueden impartir no aparece restringido por un máximo, a diferencia de otras legislaciones, como la colombiana. En el caso del inglés, existen estudios detallados sobre su enseñanza en el marco de los colegios municipales, en un estudio de Rojas, Zapata y Herrada de 2013. El enfoque preferente es el de enseñanza comunicativa de la lengua, adoptado normativamente por las bases curriculares de educación básica de inglés. El programa Inglés Abre Puertas es el programa nacional de enseñanza de inglés vigente desde 2004. El decreto 81 establece que su misión es mejorar el nivel de inglés de los estudiantes de quinto año básico a cuarto año medio. Y tiene 3 líneas de acción que son bastante interesantes. La primera, desarrollo profesional docente. Su objetivo es mejorar el dominio del idioma y las prácticas pedagógicas de los docentes, a través de cursos, redes pedagógicas, talleres, becas, seminarios, etc. La segunda, acciones directas en el sistema y los niños. Emplean métodos como voluntarios angloparlantes que actúan como asistentes del docente en clase, campamentos de inglés, torneos de debates, becas, etc. Y el tercero, medición de niveles de aprendizaje a través de la prueba de diagnóstico de inglés y un sistema de medición de la calidad de la educación. Con respecto a las lenguas indígenas, en Chile, el artículo 3, en el apartado M, menciona la consideración de la lengua, cosmovisión e historia a los propósitos del principio de interculturalidad que debe regir la educación. El artículo 23, da un paso más y se refiere expresamente a la educación intercultural bilingüe, donde se enseña y se transmite la lengua, cosmovisión e historia de su pueblo de origen, en diálogo armónico con la sociedad. Dice, con respecto al que haya un número alto de alumnos indígenas, se debería añadir, por tanto, el objetivo general de que desarrollen la comprensión de textos orales y escritos y la expresión oral en lengua indígena. Estamos hablando de cuestiones bastante diferentes si comparamos con otros países en los que simplemente con conocer la cultura o que existen esas lenguas podríamos darnos por satisfechos. El artículo 32 de la ley indígena establece el desarrollo de un sistema de educación intercultural bilingüe para los educandos indígenas. Se podrá convenir programas permanentes o experimentales. Con respecto a Brasil, el sistema educativo se rige por la ley número 93-94 del año 96, que ha sido objeto de sucesivas modificaciones legislativas posteriores. Respecto a las TIC, no incorpora una mención expresa, aunque sí hace referencia a elementos tecnológicos en diversas áreas. Así, respecto al del ensino fundamental, equivalente a la primaria, el artículo 32 establece como medio para la formación básica del ciudadano la comprensión del ambiente natural y social del sistema político, de la tecnología, de la arte y de los valores en los que se fundamenta la sociedad. Estamos hablando de una ley del año 96, la tecnología del año 96 no es evidentemente la tecnología de hoy. Dado que la sociedad ciertamente se fundamenta a día de hoy sobre las TIC, podría entenderse incluida en este principio. Respecto al ensino medio, la enseñanza media, establece como área de conocimiento obligatoria el lenguaje y sus tecnologías, las matemáticas y sus tecnologías, las ciencias de la naturaleza y sus tecnologías. Es llamativo que incluye también las ciencias humanas y sociales aplicadas,
pero sin mencionar sus tecnologías respectivas. El artículo 36, en el párrafo 2, incluye expresamente las tecnologías educativas y dentro de la educación presencial mediada por tecnología, cabe entender la introducción de las TIC en la educación media. Con respecto a la formación docente, también es destacable que esa ley brasileña la regula y la relaciona con las TIC. Se dispone en el artículo 62 que la formación continua y la capacitación de los profesionales de la enseñanza podrán utilizar recursos y tecnologías de educación a distancia. Se ve que las tecnologías quedan restringidas al ámbito de la enseñanza a distancia, pero la ley, en general, tiende a mirar con cierta desconfianza la educación a distancia, este tipo de educación. El párrafo tercero del mismo artículo afirma que se dará preferencia a la enseñanza presencial en la formación inicial de los profesionales de la enseñanza y que las tecnologías de educación a distancia solo tendrán carácter subsidiario. Con respecto a las lenguas extranjeras, en el artículo 24 establece, como regla general para la enseñanza primaria y secundaria, que podrán organizarse clases o grupos con alumnos de grados distintos, con niveles equivalentes de aprovechamiento de la materia para la enseñanza de lenguas extranjeras, artes u otros componentes curriculares. Algo que trajo la LOCSE en este país, en España, perdón, y que no se pudo llevar a cabo porque no era posible, los centros no eran capaces de poder combinar a alumnos de diferentes niveles en una misma hora, por el nivel que tuvieran. La reforma de 2017 también incluyó el artículo 35 con diversas áreas de conocimiento específicas para la enseñanza media. El punto cuarto dispone: los currículos de enseñanza media incluirán obligatoriamente el estudio de la lengua inglesa y podrán ofertar otras lenguas extranjeras con carácter opcional, preferiblemente el español, de acuerdo con la disponibilidad de ofertas locales y horarios definidos por los sistemas de enseñanza. Por lo tanto, se incluye como obligatoria la enseñanza del inglés y con carácter optativo se da preferencia a la enseñanza del español. Se entiende que la mención a la disponibilidad de ofertas locales y horarios se aplica exclusivamente a las lenguas extranjeras de carácter optativo y no a la lengua inglesa, que es obligatoria, aunque el tenor del artículo no aclara nada en este sentido. Con respecto, y ya termino, para las lenguas indígenas, en el artículo 32 establece como lengua vehicular de la enseñanza primaria el portugués, aunque garantiza a las comunidades indígenas el uso de sus lenguas maternas y de sus procesos propios de aprendizaje. No obstante, no parece que el uso de las lenguas indígenas en primaria se conciba desde la perspectiva de la lengua vehicular, sino más bien desde la enseñanza bilingüe. Esto parece corroborarlo las disposiciones generales de la ley. En su artículo 78 establece que el sistema de la enseñanza de la Unión, en colaboración con las agencias federales de fomento a la cultura y de asistencia a los indios, desarrollarán programas educativos con oferta de educación escolar bilingüe en interculturalidad para los pueblos indígenas. En estos programas, para las comunidades indígenas, se establece como objetivo fortalecer, y cito textualmente, fortalecer las prácticas socioculturales y la lengua materna de cada comunidad indígena. En este sentido, semejante para la enseñanza media, se establece como obligatoria la enseñanza de la lengua portuguesa y de las matemáticas en los 3 años de esa enseñanza media y asegura a las comunidades indígenas el uso de las respectivas lenguas maternas. Este párrafo fue incluido en el año 2017. Podríamos, por tanto, concluir con algunas cuestiones, haciendo un repaso que ha sido rápido, quizá con una lectura podría ser un poco más detallado. Llegar a algunas conclusiones, que yo creo que podríamos incluso debatirlas, si queréis, en los minutos que tengamos para preguntar. Una cuestión que podría ser interesante sería que se incluyeran, que se revisaran, que se incluyeran o adaptaran las competencias clave que se utilizan, por ejemplo, en el sistema educativo en España, pero porque son una recomendación de la Unión Europea. Ya hubo una del Consejo de Europa allá en 2006, de esas competencias claves se hicieron unas competencias básicas en nuestro sistema educativo, y ahora hay una recomendación de 2018 que ha tenido pues, la equivalencia en el sistema educativo también. Esas competencias incluyen muchas de las cuestiones que estamos hablando aquí, que hemos hablado a nivel de tecnología, a nivel de lenguas extranjeras, lenguas maternas. Podría incluirse, por supuesto, la parte de las lenguas indígenas por el aspecto de la interculturalidad también. Y además de eso, pues incluyen otra serie de cuestiones que hemos estado viendo también aquí, que sería, por ejemplo, el respeto a lo diferente, respeto a la otredad, respeto a la cultura, en fin, una serie de aspectos que se incluyen en esas 8 competencias que empiezan por el conocimiento de la lengua materna, que continúa con el conocimiento de al menos una lengua extranjera
y a partir de ahí va con la cultural, la social, la del emprendimiento, etcétera, hasta cumplir la 8. Ese podría ser un primer punto de partida de una recomendación para, digamos, unir lo que se ha visto, que en algunos casos pues, hay diferencias notables, ¿no? Pueblos indígenas siguen siendo pueblos indígenas. En este caso, los alumnos de primaria y secundaria son alumnos de primaria y secundaria, da igual que estén en España, que estén en Grecia, que estén en Colombia, en Chile, en Perú. O sea, son alumnos que necesitan aprender nuevas tecnologías y son colectivos que necesitan reforzar su cultura a través de la lengua. Otra de las conclusiones a las que podíamos llegar es que, viendo el éxito que tuvo en su momento y que ahora sigue teniendo con el Companion Body del Marco Común Europeo de Referencia, para las lenguas quizás sería el momento de plantearse por las autoridades educativas de los distintos países la elaboración de un marco común para la enseñanza, para la adquisición, para el refuerzo, para el mantenimiento, para lo que fuera de las lenguas indígenas. Ese marco común de referencia para la enseñanza de lenguas indígenas incluiría 4 aspectos importantes. Por lo tanto, no podríamos o no estaríamos supeditados a que en un país se diga solamente vamos a conocer que existen, porque lo que podemos hacer con esa filosofía es que dentro de un tiempo vamos a lamentar que ya no existen, porque se van a ir perdiendo poco a poco, y sin embargo lo que hay que hacer es que se mantengan, que se conozcan y que sean pues, un camino de proyección de esa cultura. Con esos 4 bloques que, digamos, que viene un poco a revolucionar el sistema en cuanto a las lenguas, con la recepción-producción, y luego los 2 apartados que son los que, digamos, más importancia están cobrando, el de la mediación y el de la interacción. La mediación entendida como el papel que tenemos que cubrir los docentes normalmente, pero no solamente los docentes, en un aula para que los alumnos sean capaces de comunicarse. No tiene por qué ser siempre en un aula, ni tiene por qué ser siempre entre una lengua extranjera y una lengua primera. Hay gente que va al médico y necesita que vaya alguien porque se pone nervioso y cuando el médico le dice algo no se entera lo que le dice, no es incapaz, se bloquea. Necesita que vaya alguien y que esa persona medie y le cuente qué es lo que le ha pasado. Estamos hablando de gente que puede tener estudios, que puede tener un nivel muy alto en su lengua materna, sin embargo necesita alguien que le explique algo. Pues esto no puede pasar, ese sería los 2 tipos de mediación, ¿no? La interlingüística y la intralingüística, ¿no? Si lo hacemos dentro de la misma lengua o si lo hacemos con otras lenguas. Esos papeles de mediador son fundamentales tanto en una lengua extranjera, que normalmente ha aparecido el inglés siempre aquí como lengua extranjera, o bien con el aprendizaje de una lengua indígena. El poder contar con gente que esté formada y que sea capaz de mediar para que el conocimiento se expanda y sea más sencillo y sea más cómodo. Después, haría falta incluir, y hemos estado buscando también información sobre didáctica de las lenguas indígenas, y la verdad es que no hay mucho al respecto. Y es una pena, porque debería, digamos, esto tendría su otra vertiente, ¿no? O sea, los que estamos en la universidad parece que hacemos teorías, que no hemos pisado una escuela nunca y que no conocemos qué es lo que ocurre allí. Algunos, yo fui director de un centro durante 9 años, he dado 13 años clase en secundaria, di clase en primaria también, he dado clase en la cárcel, he dado clase a desempleados, en fin, me falta dar clase, no sé. Te digo, estas cosas tienen que ir de la mano de la experiencia, o sea, con docentes de niveles de infantil, primaria, secundaria, que vayan aportando su experiencia para que desde la universidad se hagan teorías que puedan realmente aplicarse. O sea, una teoría se podría quedar en nada si no tiene una aplicación práctica que sea posible, ¿no? Hay cuestiones que siempre la dificultan mucho, la cuestión económica, por ejemplo, la cuestión de las nuevas tecnologías, en fin, todas estas cosas hacen que esa implementación de alguna de las técnicas pues sea francamente difícil. Pero esa inclusión de la didáctica de las lenguas indígenas podría ser, grosso modo, y siempre adaptada luego a cada una de las lenguas, algo que la formación de los docentes en vuestros países en los que tenéis una lengua indígena, debería ser una parte esencial. No te digo ya como una especialidad solo, sino como parte de toda la docencia, porque siempre va a haber docentes en primaria y secundaria que van a dar una asignatura y pueden darla o aplicando un método AICLE, un FIL en inglés, podrían aplicarla también a través de la lengua indígena. Otra sería la inclusión de formación para la aplicación didáctica de las tecnologías aplicadas a la educación. O
sea, esto se nos llena la boca a todos y se nos llena a los políticos de ordenadores que van a poner cañones y van a poner a tal. Y al final, en muchos casos, las pizarras digitales, no sé si las habéis utilizado alguna vez como tal. Y en la mayoría de los casos, la pizarra digital se utiliza pues, como una pantalla de proyección. Los libros de texto suelen traer un libro electrónico, que a los niños les gusta bastante porque salen a la pizarra, tocan, mueven, llevan de un lado a otro. Pero en cuanto tenemos docentes que preparan los materiales por su cuenta, ya digamos que ahí se abre una especie de brecha entre lo que yo propongo y lo que puedo hacer a nivel tecnológico. No obstante, hay muchísimas páginas web en las que hay materiales preparados ya de antemano para poder utilizarlos con las pizarras digitales. Ese sería un caso. Pero otros casos pues son las plataformas que podemos utilizar. Hay cierto miedo, digamos, y vamos teniendo, lo que ya vamos teniendo cierta edad, porque cada vez hay más plataformas, más contraseñas, más usuarios, más maneras de comunicarse con uno y con otro, y sin embargo, lo que tenemos que hacer es especializarnos en una cualquiera. La pandemia que tantas cosas malas ha tenido, y esta mañana lo hablaba con uno de los compañeros polacos, en su universidad en Inglaterra no dejan dar ninguna clase online, todas las clases tienen que ser presenciales, incluso si hay huelga en las cortes o lo que sea, no hay razón. Nosotros en la Universidad de Granada también vamos un poco por ahí, que todo sea lo más presencial posible, pero la pandemia ha traído a nivel de familia, a nivel de profesorado y a nivel de estudiantado, pues una auténtica revolución en cuanto a la enseñanza online, porque de pronto docentes que no habían cogido casi un ordenador nunca se han tenido que poner enfrente a una pantalla a hacer pues una labor, la verdad que una tarea ímpar, ¿no? Porque ha sido un esfuerzo enorme lo que han tenido que hacer para esto. ¿Eso qué ha llevado? Pues ha llevado al uso de materiales como Google Classroom, por ejemplo. En nuestro caso, por ejemplo, en Andalucía, pues los paquetes G Suite y el paquete de Office son gratuitos para todos los centros y todos los alumnos. Eso facilita mucho, pero claro, para que se puedan utilizar tiene que haber acceso gratuito por parte de los gobiernos que nos hacen toda esta normativa. Esa formación para la aplicación didáctica tiene que ser constante, tiene que ser continua, tiene que ser no solamente la previa, la formación inicial, porque desde la formación inicial que recibe un docente a la que tiene que aplicar cuando ya han pasado 10 años, los cambios son enormes, no podemos quedarnos satisfechos con eso. Siempre va a pasar. Yo fui responsable de la formación de la Universidad de Granada durante 4 años. Los cursos lo hacen normalmente los mismos, siempre. O sea, acuden los mismos docentes. Los que estáis aquí son los que vais a otros congresos y a otros congresos. Y tenéis otros compañeros que allí están en su despacho, en su clase, y su despacho y su casa, ¿no? Y ya está. Entonces, sí es verdad que eso habría que hacerlo de alguna manera que fuera pues, mucho más, vamos a ponerlo así bonito, más democrática. Es decir, que llegara a todo el mundo. No sé si habría que quizás también obligar, ¿no? Y por último, hablar de un análisis de necesidades. Quizás sería interesante de las comunidades educativas de los centros de primaria y secundaria con respecto a las TIC, las lenguas extranjeras, las lenguas indígenas, y en la elaboración de un checklist, de hacer algo. Nosotros hemos creado uno en un proyecto que mencionaba antes Tatiana, la doctora Tatiana Pornova, un proyecto para el Ministerio y hemos preparado pues, un checklist a encargo del British Council para que los centros reflexionen sobre cómo llevan los programas bilingües. Y la verdad que está funcionando bastante bien, porque no es una evaluación del centro, ni mucho menos, ¿no? Sino una herramienta que se le da al centro para que el centro entienda si lo que debería estar haciendo, después de haber cogido muchísimos expertos y haber dicho, oye, pues estos son los puntos que a nivel de organización de centro debería estar cumpliendo, o esto a nivel de relación con la familia, relación con el profesorado, formación del profesorado, en fin, todo lo que pueda haber alrededor de un centro, todo eso está recogido en ese checklist, que sirve a los centros simple y llanamente como para hacer un examen de conciencia interno. O sea, no tiene que venir nadie a evaluarte. Nadie mejor que nosotros nos podemos conocer. Y quizá falte un poco esto también, ¿no? Los docentes los estamos mareando, los políticos los están mareando, a base de burocracia, de rellenar papeles, informes y tal, que en muchos casos no se los lee nadie. Y son horas y horas y horas haciendo documentación que como digo, muchas veces lo que le interesa a la familia es si el niño ha sacado un 5 porque está aprobado o un 4 porque está suspenso, pero no tanto este otro tipo de cosas. Entonces, sí, verdad que haría falta hacer un análisis de lo que realmente estamos haciendo a nivel de conocimiento, uso e implementación de la nueva tecnología, qué estamos haciendo con respecto a la lengua extranjera, si estamos alcanzando, se nos llena la boca que los profesores, como dicen por aquí, los docentes van a tener un nivel C2, eso no se lo cree nadie. Nadie, que los docentes de universidad van a tener un nivel C2.
docentes que en muchos casos tienen su puesto permanente, que no necesitan hacer esto y que, bueno, pues nadie puede obligarlo a tener que llegar a un nivel que, como ya sabéis, a un nivel bastante alto. En definitiva, esa ha sido nuestra idea, ¿no? Nuestra idea era, pues, acercar un poco la visión en diferentes países, no en todos, porque eso, digamos, que sería una segunda parte del trabajo, para, bueno, digamos que poner en común qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que se está legislando a continuación, reflexionar y aportar una serie de medidas que podrían ser entendemos que, bueno, podrían colaborar a la mejora de esto. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y aquí quedo por si tenéis alguna pregunta aquí, ¿no? Muchas gracias. Ahí estáis bien guapos y bien guapas. Sí. Claro, yo creo que, vamos, yo he viajado mucho y he trabajado en Colombia, en México, y creo que, hombre, lo conozco de lejos, pero lo conozco, ¿no? Yo creo que la idea no es, se pierden muchas lenguas indígenas anualmente. O sea, muchas lenguas indígenas se pierden porque la gente que las hablaba muere y no las transmiten porque la gente ahora lo que le vale es el español y el inglés. Principalmente ahora ya el inglés casi más. Entonces, la idea no es tanto que esa lengua se convierta en la lengua del medio de vida del estudiante, ¿no? Sino que sea la enseñanza de esa lengua suficiente como para que la cultura y todo lo que arrastra una lengua no se pierda. Por lo tanto, da igual si hay 70, como si hay 150, como si hay 4. Vamos a intentar siempre que en esa zona sea esa lengua la que se conoce, ¿vale? Y que esa lengua sea, pues, haya una tradición de los abuelos a los padres, de los padres a los hijos, y no se pierdan pues, toda esa cultura que arrastra siempre la lengua. Entonces, la tendencia o la idea, sobre todo, que se trabaje la lengua en las zonas donde se habla esa lengua. Entonces, una zona en particular tiene tal lengua, pues esa lengua sería la que por cierto, tenía 4, que no he mencionado, 4 lenguas en Chile, que son las más potentes. ¿Vale? Bueno. Bueno, pues si quieres, yo la repito. Si me puedes hacer la pregunta, hace la pregunta y yo la repito. Sí, está pidiendo disculpas porque no ha venido a presentarme. Eso. No hay problema. Sí. No sé si eso... Sí. Pregunta del profesor. Perfecto. Pregunta del profesor. ¿Qué pasa con el lenguaje y la adaptación del lenguaje a las nuevas tecnologías? Bueno, yo creo que es una cuestión de evolución. O sea, el lenguaje está sujeto siempre a la evolución y por mucho que queramos ser muy clásicos y mantener ciertas normas, el lenguaje está ahí. Ahora, por ejemplo, con el tema del lenguaje inclusivo, pues pasa también igual, ¿no? Tú puedes decir los alumnos, en muchas de esas normativas aparecen los alumnos y se da por entendido que son los alumnos y las alumnas. Ahora puedes decir los alumnos y las alumnas y puede no ser suficiente, ¿no? Sino que tengas que añadir los alumnos, las alumnas y ahora las alumnes o cosas que están ahora y que cada día van apretando más. Pero es que cada día socialmente se está haciendo pues, como más, digamos, común. ¿Qué pasa con el lenguaje en las nuevas tecnologías? En mi opinión, como docente, como universitario, como profesor de secundaria, como padre, pues está teniendo un efecto negativo porque los alumnos cada vez escriben peor.
O sea, tú escribes un WhatsApp con todos sus puntos de los signos de puntuación, su acento, todo lo que tuviera que tener, la interrogación al comienzo de la pregunta, la admiración al comienzo de la pregunta, y quien te lee dice, este hombre es muy raro. Este hombre o es una persona muy mayor o es una persona muy cualquiera le contesta, ¿no? Porque sabe que lo que te conteste allí va a ser A y la Y la I sin tilde. Si no, nos vamos a otras cosas que también se pueden utilizar, porque los iconos, los emoticonos, están expresando, o sea, en lugar de decir yo estoy contento, tal, pues pones una cara y se acabó. No tienes ni que escribir que estoy contento, ¿no? O sea, los sentimientos los pones con una especie de... Entonces, yo creo que ahí nosotros lo que tenemos que hacer, los docentes, es desde el aula fomentar el uso correcto de la lengua, el correcto. No negarnos a que entre ellos hablen como hablen, pero que sepan que la versión correcta es esta. Porque luego la sociedad es muy clasista. Y luego cuando uno de esos que está hablando y escribe pues sin acento y sin H y todo allí junto y tal, cuando tenga una empresa y quiera seleccionar a alguien para trabajar en esa empresa, no quiere alguien que escriba mal, quiere alguien que escriba bien, que se exprese bien oralmente. Entonces, es una transposición de lo que ahora mismo ocurre en la sociedad, que todo está un poco más laxo, que no puede llegar casi con normas, que si quieres suspender a los alumnos porque tienen más de 3 faltas de ortografía, pues casi que te echan de la facultad, porque hagan una cosa así, a no ser que lo pongan los criterios de evaluación y te lo acepten y tal. Pero yo creo que no hay que verlo como un enemigo, sino como algo que está ahí y hay que hacerle hincapié a los estudiantes de que con eso no se come y con eso no se llega a ningún sitio. ¿Vale? O sea, la realidad luego es mucho más dura de lo que ellos piensan ahora mismo, que escribiendo así tienen bastante. Mi hijo, el mayor, se va ahora de estancia afuera, en la universidad tiene que estar escribiendo correo electrónico y él mismo me lo dice. Papá, me cuesta, o sea, estimado profesor, no sé cuánto, si ellos no están acostumbrados a ese tipo de cosas. Pero bueno, lo han formado bien, tienen una buena formación y es capaz. Pero yo creo que nosotros debemos, y es interesante la pregunta, debemos incluir en estas nuevas tecnologías que estas cosas ocurren, que nosotros no estamos en contra, ni muchísimo menos, pero que una formación tiene que ser una formación académica y formal en el lenguaje. Que podemos estudiar aquí lo que pasa con la arroba, perfecto, con la arroba indico masculino, femenino y todo lo que yo quiera, pero soy incapaz de leer la arroba. O sea, yo no puedo leer a mí cats, ¿cómo leo eso? No puedo. ¿No? Entonces, como no puedo leerlo, no me sirve. ¿Qué tengo que buscarme? Otro método. Pues ya está, pues tú eliges. ¿Qué quieres poner amigues para incluirlo todo? ¿Tú quieres poner amigos? ¿Por qué está? Vamos a entender que uno es una parte de la evolución, por lo que está sucediendo con el lenguaje, y el otro es la parte formal, la que te permite que con un masculino genérico pudieras incluirlo. Que quiere incluir amigos y amigas, vamos a enseñarles que amigos y amigas es correcto, pero que amigos barra as es incorrecto. Porque la barra se utiliza para denotar alternancia. O sea, realmente sería amigos o as, no amigos y amigas, ¿no? En fin, esas cosas yo creo que a ellos además les atraen, les pueden gustar, y en todos los niveles, desde los pequeñitos, porque esas cosas las aprenden y las cuentan en casa. Luego, cuando ven a su padre o a su madre escribiendo un WhatsApp o le escriben tal, y hacen este tipo de cosas. A mí, una conversación con hijos, pues si tú le escribes a tu hijo así con esa falta, te van a decir, pero papá, ¿qué haces escribiendo así? Sin embargo, ellos lo tienen interiorizado. Ahora mismo repito la pregunta para los que estáis online, ¿vale? ¿No es vital o es vital? ¿Ha dicho que la reforma es vital o no es vital? Bien, es una reflexión. Yo casi que soy incapaz de reproducir la reflexión. O si, entiendo que la interdisciplinaridad es siempre permanente, ¿no? Hay dos conceptos, uno es de la interdisciplinaridad, el otro la transversalidad, y yo creo que con eso tenemos que vivir siempre. No hay sociedad sin educación, no hay sociedad sin nuevas tecnologías, no hay sociedad
sin los avances que poco a poco vamos teniendo en todo lo que hay en nuestro día a día, ¿no? Hablar de aspectos de economía, por ejemplo, ¿vale? Perfecto, podemos hablar de cuestiones económicas y de migraciones, como hemos hablado esta mañana y tal, pero necesitamos una educación que esté adaptada a los tiempos que corren. Por ejemplo, yo te hablaba antes de las competencias. La competencia, una de las competencias fundamentales es la competencia cívica, el saber aceptar que viene otra gente con otra religión, con otra cultura, con otras lenguas, que no es solamente la mía. Eso es parte de la educación y eso afecta a las ciencias sociales totalmente. Por eso te hablo de esa interdisciplinaridad. No podemos, y creo que no deberíamos, cerrarnos, porque si no haríamos, nos iríamos a la escuela antigua, en la que solamente se transmiten conocimientos. Y la escuela actual ya no es solamente eso. Y tú lo sabes bien, que creo que dirige una, ¿no? La escuela actual no transmite solamente conocimiento. Nosotros en España tenemos un problema y es que cada partido político que viene nos cambia las leyes de educación. ¿Por qué las cambia? Porque intentan aportar sus ideas políticas en esas leyes que hay ahí. Entonces no se ponen de acuerdo, son incapaces de ponerse de acuerdo por 4 o 5 aspectos que son los que siempre enturbian una ley de educación. Pero el fondo es que los docentes que están en su clase sí saben cómo hacer esto y hacer que las leyes que no son especialmente buenas funcionen. No porque tengamos más leyes tenemos mejor sociedad. Lo que necesitamos es una buena ley de educación para tener mejores ciudadanos. Y eso es fundamental. Y eso es totalmente transversal. No podemos separarlo, ni creo que debiéramos separarlo. ¿Sí? Sí, por favor. Lo que pasa es que este proceso inició en bastante tarde. ¿Qué proceso? El proceso de Sí. de la lengua y cómo vamos a hacer el respaldo de la lengua nativa. Ese proceso pero se dijo de la fueron comunidades Correcto. con la educación y el reconocimiento que debe hacer. Y es así como en algunas instituciones que una persona. Eso es. Es que la compañera, perdona que voy a resumir un poco lo que está diciendo para los que están online porque es muy interesante. Dice la compañera, ¿tu nombre es? Selene. La compañera Selene es de Colombia y remarca que efectivamente se comenzó muy tarde a considerar las lenguas indígenas y el peligro en el que estaban. Cuando empezaron a desaparecer fue cuando se dijo, oye, hay que hacer algo aquí, año 1993, nos está diciendo. Y efectivamente, bueno, yo creo que estamos totalmente de acuerdo en esto, ¿no? O sea, ha habido una dejadez en este sentido y lo que no podemos es, yo creo que no podemos permitir, no debéis permitir, pero no podemos todo, porque eso es patrimonio de la humanidad, o sea, no, todos tenemos que estar ahí encima de que estas lenguas no se pierdan, ¿no? Porque todos tenemos que estar pues, a favor de que haya derechos humanos en cualquier país, pues también a que se preserve la cultura de estos pequeños o de estos habitantes que haya en ciertas zonas y que se hable cierta lengua, ¿no? Entonces, me parece muy interesante ese tema. Dime. Entonces, es eso, hay que hacer inclusión, pero hay que hacer que sí. no desaparece. Como un poquito que eso va a ser que nosotros los afrodescendientes perdimos la lengua, entonces solo hay un pueblo, San Basilio Parente, que se habla una vez en el Swahili. Y entonces allá no le dicen ese nombre, allá dice y otro, y hay otra tradición. Y solo esa población se vale. Se perdió y no está escrita. Esa es la filosofía, esa es la idea del trabajo de hoy, ¿no? O sea, el hacer, yo creo que tenemos que hacernos conscientes de que se están perdiendo lenguas y que hay que actuar abiertamente, hay que actuar contra eso. Eso, evidentemente, los docentes en los centros podemos hacer poco, pero sí podemos apretar a las autoridades educativas que tenemos alrededor y, por supuesto, cuando vamos a votar en unas elecciones también tenemos
que pedir a los que nos representan que trabajen por ciertas cosas también que no son solamente las carreteras y los pantanos y los ordenadores, ¿no? También hay cuestiones que son de cultura, como comentas, o sea, esa lengua que pierde del swahili y que no, digamos que no ha sido reconocida o que no tiene esa fortaleza, pues deberíamos hacer, o deberíais hacer en esa comunidad además, que esa lengua al menos se mantenga para que esa cultura esté ahí y se mantenga a flote. Y haya algo que guste. No vamos a decir que ahora vamos a ir a Naciones Unidas a hablar una lengua que tiene, porque puede ser complicado, porque para hacer una gestión internacional puede ser complicado. Hay lenguas, el francés es la lengua de la diplomacia y por tanto, pues ya está esa lengua que es la que hay ahí, aunque la hablen menos gente que habla español. Pero, bueno, eso no quiere decir que no haya que prestarle atención a esto que estás comentando, ¿no? Claro. Si hicierais... Sí. 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 Si fuerais capaces de crear un marco común de enseñanza, de mantenimiento, de trabajo sobre las lenguas indígenas para todos los países que os encontráis en esta situación, eso sería fundamental, porque tendríais un punto en común entre todos y ya no seríais vosotros en una comunidad pegando, digamos, tiros por un sitio y otros en otro haciendo otro y otros que no quieren hacerlo y otros a los que no les interesa y otros que se satisfacen simplemente con que se conozca que hay lenguas, ¿no? O sea, teniendo eso, digamos que ahora sí se puede decir, oye, pues vamos a hacer desde ese marco una obligatoriedad de trabajarla, mantenerla, incluirla, un número de horas, esos docentes que te digo que sepan, que no tienen que ser docentes en un principio, sino gente que venga del campo y que te diga, pues mira, estas son las canciones tradicionales, estos son los poemas que me decía a mí mi abuela, esto se llama de tal manera, esto se dice así por esto y este es su origen. En fin, esas cosas son cosas que no se pueden perder y que no deberían perderse. Y ahí estaba el papel del mediador, la mediadora, ¿no? Que te digo, que haya alguien que lo acerque, ¿no? Que lo haga comprensible, perdón, y que lo haga pues, cercano y seamos capaces de no perderlo. Esa es la idea principal. Muy bien. ¿Tamara? Yo lo que tú mandas, tú eres la jefa. Pues nada, muchas gracias a vosotros, muchas gracias.